Hola queridos suscriptores y bienvenidos una vez más a nuestro canal donde siempre les traemos las noticias más impactantes del mundo del espectáculo. Antes de comenzar con esta información que acaba de llegar y que sin duda los va a sorprender, no olviden darle like a este video y suscribirse a nuestro canal activando la campanita para no perderse ninguna de nuestras exclusivas. Hace apenas 8 minutos nos llegó una noticia que ha conmocionado a toda la industria del entretenimiento y que involucra directamente a una de las actrices más queridas de México. Estamos hablando de Alma Delfina, la inolvidable Babi de Cachún Cachún Rara, quien después de años de mantenerse alejada de los reflectores ahora se encuentra en el centro de una situación que nadie esperaba. La información que vamos a compartir con ustedes ha sido confirmada por fuentes cercanas a la actriz y promete cambiar completamente la perspectiva que teníamos sobre su vida actual. Prepárense porque lo que están a punto de escuchar los dejará completamente sin palabras, así que acompáñenos hasta el final porque cada detalle de esta historia es absolutamente revelador. Alma Delfina Martínez Ortega nació el 5 de noviembre de 1956 en Ciudad Camargo, Chihuahua, como la menor de 10 hermanos en una familia que pronto emprendería un viaje hacia la capital del país. A los 5 años de edad, siguiendo los pasos de sus hermanos mayores que se habían establecido gradualmente en la Ciudad de México, la pequeña Alma se mudó a lo que se convertiría en el escenario de sus primeros encuentros con el mundo artístico. La capital mexicana, con su bullicio y oportunidades, representaba un universo completamente diferente al ambiente provinciano de Chihuahua. Sus hermanos mayores ya habían comenzado a forjar sus caminos en la gran urbe, creando una red familiar que facilitaría la adaptación de la más pequeña de la familia. El contraste entre la vida rural y la metropolitana marcaría profundamente la personalidad de Alma, quien desde temprana edad demostró una capacidad excepcional para adaptarse a nuevos entornos. La familia Martínez Ortega, aunque de recursos modestos, valoraba la educación y las artes como vehículos de superación personal y social. Su primer contacto con el teatro llegó de manera casi accidental cuando tenía apenas 12 años. Evangelina, una de sus hermanas mayores, estudiaba teatro en el prestigioso Instituto de Bellas Artes, y Alma solía acompañarla a las clases como una espectadora silenciosa y curiosa. Al principio, se limitaba a observar desde un rincón del aula, fascinada por las transformaciones que experimentaban los estudiantes al interpretar diferentes personajes. La magia del teatro la cautivó desde esos primeros momentos, cuando descubrió que las personas podían convertirse en otros seres completamente diferentes mediante el poder de la actuación. Con el tiempo, su curiosidad natural la llevó a participar tímidamente en algunos ejercicios básicos, demostrando un talento innato que no pasó desapercibido para los maestros. El ambiente artístico del instituto la envolvió gradualmente, y pronto se encontró rodeada de futuras estrellas como Rosa María Bianchi, Blanca Guerra y Margarita Sanz. Este primer acercamiento al mundo teatral le proporcionó una base sólida en técnicas de actuación y le permitió desarrollar su sensibilidad artística en un entorno profesional y exigente. Sin embargo, la intensidad del ambiente artístico pronto comenzó a abrumarla de maneras que no había anticipado. El maestro Salvador Garcini, figura respetada en el instituto, tenía métodos poco ortodoxos que incluían invitar persistentemente a sus estudiantes a fumar marihuana como parte de su liberación creativa. Alma, siendo apenas una adolescente de provincias, se sintió completamente fuera de lugar ante estas propuestas que chocaban frontalmente con sus valores familiares y su educación conservadora. Me dio miedo, admitió años después, recordando cómo cada día se sentía más intimidada por un ambiente que le resultaba demasiado adulto y libertino para su edad. Las presiones sociales dentro del grupo también la incomodaban profundamente, especialmente cuando descubrió en una reunión social que aún era virgen, lo que la hizo sentirse inmadura comparada con sus compañeros más experimentados. La diferencia de mentalidades y experiencias vitales creaba una brecha que le resultaba cada vez más difícil de superar. La combinación de presiones artísticas, sociales y personales comenzó a generar en ella una ansiedad que afectaba su rendimiento y su bienestar emocional. Un episodio particularmente perturbador terminó por convencerla de que necesitaba alejarse del Instituto de Bellas Artes. Su amiga Araceli, una joven de origen humilde similar al suyo, había comenzado a ausentarse cada vez más de las clases sin dar explicaciones convincentes. Un día, antes de desaparecer completamente del instituto, Araceli se acercó a Alma con una confesión que la dejaría profundamente marcada. Le reveló que había desarrollado sentimientos románticos hacia ella que iban más allá de la simple amistad. Me horrorizó, confesaría Alma décadas después,
no por prejuicio hacia la orientación sexual de su amiga, sino por la intensidad emocional de una situación para la cual no estaba preparada. Este episodio representó la gota que colmó el vaso en una serie de experiencias que la hacían sentir cada vez más desplazada y vulnerable. La presión acumulada, los métodos cuestionables de algunos maestros, las diferencias generacionales con sus compañeros y ahora esta confesión inesperada crearon un cóctel de emociones que la llevó a cuestionar si realmente pertenecía a ese mundo. Su instinto de supervivencia emocional le dictaba que necesitaba un cambio radical de ambiente para poder continuar con su formación artística. Fue su hermana Angelina quien le proporcionó la solución que necesitaba, sugiriéndole que considerara trasladarse al Instituto Andrés Soler, conocido por tener un ambiente más estructurado y menos bohemio. Tal vez sea un ambiente más tranquilo y enfocado para ti, le dijo Angelina, reconociendo que su hermana menor necesitaba un entorno que respetara más su personalidad reservada y sus valores tradicionales. El Instituto Andrés Soler tenía una reputación de excelencia académica sin los excesos que caracterizaban a otras escuelas de actuación de la época. Alma siguió el consejo de su hermana y se inscribió inmediatamente, encontrando en este nuevo ambiente la estabilidad emocional que había estado buscando. El contraste fue inmediato y positivo, los maestros eran profesionales pero respetuosos, el ambiente era competitivo pero no tóxico. Y sus compañeros compartían una seriedad hacia el arte que ella valoraba profundamente. Entre estos nuevos compañeros estaban futuros nombres importantes como Raquel Pankowski, Paco Rubiales y Daniela Romo, con quienes estableció relaciones más sanas y productivas. Durante los 2 años que permaneció en el instituto, Alma desarrolló las habilidades técnicas y la confianza personal que necesitaría para enfrentar los desafíos profesionales que estaban por venir. La oportunidad que cambiaría definitivamente el rumbo de su carrera llegó de manera inesperada cuando el reconocido director Alejandro Bichir comenzó a preparar una gira teatral de la obra Malcolm contra los eunucos. La salida repentina de Rosalba Brambila del reparto creó una vacante que necesitaba ser llenada urgentemente, y fue Socorro, hermana de Alma y esposa del prestigioso actor Héctor Bonilla, quien mencionó el nombre de la joven aspirante al director. Bichir, conocido por su ojo clínico para detectar talento, accedió a realizar una audición que resultaría ser más sencilla de lo que Alma había temido pero lo suficientemente reveladora para convencerlo de que había encontrado a la persona adecuada. El proceso de selección fue directo y profesional, cualidades que Alma agradeció después de sus experiencias previas en ambientes más caóticos. La confianza que Bichir depositó en ella, basándose únicamente en una audición y en la recomendación de Socorro, representó el primer voto de confianza profesional que recibiría en su carrera. Este momento marcó el inicio de su transición de estudiante prometedora a actriz profesional, con todas las responsabilidades y oportunidades que ello implicaba. Su debut teatral profesional no podría haber sido más desafiante. Tenía que interpretar una escena de violación junto al mismísimo Héctor Bonilla, uno de los actores más respetados del teatro mexicano. Nunca en mi vida había estado tan estresada o tan nerviosa, recordaría años después, describiendo el terror que sintió al enfrentarse a un material tan intenso y personal junto a un actor de la calibre de Bonilla. La escena requería no solo habilidades técnicas sino también una madurez emocional considerable para manejar un tema tan delicado sin que su inexperiencia fuera evidente para el público. Bonilla, consciente de la presión que enfrentaba su joven compañera, se mostró particularmente profesional y cuidadoso durante los ensayos, creando un ambiente seguro donde Alma pudiera explorar las complejidades del personaje sin sentirse expuesta o vulnerable. A pesar de su apariencia frágil, Alma demostró poseer una determinación interior formidable que le permitió no solo completar la escena sino hacerlo con una convicción que sorprendió tanto a sus compañeros como al director. Esta experiencia inicial le enseñó que el teatro profesional requería no solo talento sino también coraje personal para abordar temas difíciles y emociones complejas. El éxito de esta primera actuación profesional le proporcionó la confianza necesaria para creer que realmente tenía futuro en el mundo del espectáculo. La transición del teatro a la televisión se produjo de manera igualmente fortuita cuando Alma participaba en una pastorela navideña en el Instituto Cultural Helénico, interpretando a la Virgen María con una naturalidad y carisma que captaron inmediatamente la atención del legendario productor Valentín Pimstein. Pimstein, conocido por su capacidad para identificar y desarrollar nuevos talentos televisivos, quedó impactado por la presencia escénica de la joven actriz y por su habilidad para proyectar autenticidad incluso en un papel tan tradicionalmente estilizado. La invitación a audicionar para Mundo de Juguete,
uno de los proyectos más ambiciosos de Pimstein, representó un salto cualitativo enorme en la carrera de Alma, quien pasó de ser un estudiante con algunos créditos teatrales a convertirse en una candidata seria para la televisión nacional. Este encuentro casual pero significativo demostró cómo el talento auténtico tiene la capacidad de llamar la atención incluso en los contextos más inesperados. Pimstein, veterano en la industria del entretenimiento, reconoció inmediatamente que Alma poseía esa cualidad indefinible que separa a los artistas competentes de las verdaderas estrellas televisivas. La confianza que depositó en ella al invitarla a audicionar representó otro voto de fe profesional que validaría las aspiraciones artísticas de la joven actriz y la impulsaría hacia una nueva fase de su carrera en el medio televisivo. A finales de los años 70, Alma ya había logrado establecerse como una presencia reconocible en el panorama del entretenimiento mexicano. Pero su verdadero examen de fuego llegaría en 1979 cuando fue seleccionada para actuar en la película Ladrón, dirigida por el legendario Ismael Rodríguez. Este proyecto representaba un honor extraordinario, considerando que Rodríguez había sido el responsable de muchos de los clásicos cinematográficos protagonizados por Pedro Infante. Pero también implicaba desafíos que pondrían a prueba tanto su profesionalismo como su determinación personal. El papel requería su primera escena de desnudo en pantalla, una decisión que para una joven conservadora de provincia representaba un dilema moral y profesional considerable. La presión era inmensa. Rechazar el papel podría significar el fin de su carrera cinematográfica antes de que realmente comenzara, pero aceptarlo implicaba transgredir límites personales que nunca había contemplado. Su juventud y inexperiencia en situaciones tan delicadas la llenaban de ansiedad, pero afortunadamente contó con el apoyo incondicional de Roberto el Flaco Guzmán, su coprotagonista, quien se convirtió en un mentor y protector durante los momentos más vulnerables del rodaje. La película resultó ser un éxito que le proporcionó una nueva visibilidad nacional y consolidó su reputación como una actriz seria capaz de asumir roles desafiantes y controversiales cuando la historia lo requería. El encuentro entre Alma Delfina y Salvador Pineda en 1978, durante las grabaciones de la telenovela El Ladrón, marcaría el inicio de una de las relaciones más intensas y destructivas de la vida de la actriz. Salvador, conocido por su personalidad arrolladora y su innegable carisma, la saludó en el camerino con una familiaridad que la desconcertó. Especialmente porque en ese momento ella llevaba puesto un hábito de monja para una de sus escenas. La diferencia entre la imagen recatada que proyectaba con el vestuario religioso y su apariencia natural cuando regresó a su ropa habitual causó un impacto visual en Salvador que marcaría el tono de su futura relación. Alma, naturalmente modesta y reservada, se mostró inicialmente cautelosa ante las insinuaciones del actor, quien era 11 años mayor que ella y tenía una reputación de conquistador que la hacía desconfiar de sus intenciones. En ese momento, ella mantenía una relación que consideraba estable y había desarrollado una política personal de no involucrarse sentimentalmente con colegas del medio artístico. Un mundo que siempre había visto con recelo en lo que respecta a las relaciones personales. Sin embargo, la persistencia de Salvador y su capacidad para alternar entre el encanto irresistible y la vulnerabilidad emocional comenzaron gradualmente a derribar las defensas que Alma había construido para protegerse de las complicaciones románticas en el trabajo. La atracción inicial se basaba tanto en la diferencia de personalidades como en una química indiscutible que ambos sentían pero que Alma luchaba por resistir. La relación existente de Alma se desmoronó cuando descubrió una traición que la dejó emocionalmente devastada, y en ese momento de vulnerabilidad, la primera persona en quien pensó para buscar consuelo fue Salvador Pineda. Esa llamada telefónica representó un punto de inflexión en su vida sentimental, ya que marcó el momento en que permitió que Salvador traspasara las barreras emocionales que había mantenido firmemente en su lugar durante meses de cortejo. El actor nunca explicó completamente la naturaleza de su relación anterior ni las circunstancias de su ruptura, pero Alma, dolida por su propia experiencia de traición, decidió darle una oportunidad sin hacer demasiadas preguntas sobre su pasado. Este inicio de la relación, basado en el dolor emocional de ella y en la conveniencia de él, establecería un patrón de desequilibrio que caracterizaría todo su romance. Salvador se presentó como el salvador emocional que ella necesitaba en su momento más vulnerable, un papel que él disfrutaba y que le daba una ventaja psicológica considerable desde el principio.
La gratitud de Alma hacia quien la había consolado en su momento más difícil se convertiría en una forma sutil pero efectiva de manipulación emocional que Salvador utilizaría durante toda la relación. La combinación de vulnerabilidad emocional, gratitud mal entendida y atracción física creó una base inestable sobre la cual construirían una relación que duraría varios años pero que estaría marcada por la toxicidad desde sus cimientos. Su relación se fortaleció durante un viaje romántico a San Antonio, donde ambos pudieron escapar de las presiones cotidianas de sus carreras y conocerse en un ambiente más relajado e íntimo. Durante esos días lejos de México, Alma descubrió aspectos más tiernos y vulnerables de la personalidad de Salvador que confirmaron su decisión de apostar por la relación a pesar de las señales de alarma que ya comenzaba a percibir. El viaje les permitió establecer una conexión emocional más profunda, alejados de las distracciones del trabajo y de las opiniones de quienes los rodeaban, que ya comenzaban a expresar dudas sobre la compatibilidad de la pareja. Sin embargo, incluso en esos momentos de mayor intimidad y felicidad, comenzaron a manifestarse los primeros indicios del temperamento explosivo de Salvador que se convertiría en el elemento más destructivo de su relación. Alma describía a Salvador como un hombre de buen corazón y muy particular, pero con un temperamento explosivo que podía transformarse en furia con facilidad. Una caracterización que revelaba tanto su capacidad para encontrar aspectos positivos en él como su tendencia a minimizar o justificar comportamientos preocupantes. Un incidente específico que se grabó profundamente en su memoria ocurrió al final del viaje, cuando descubrió que había perdido su pasaporte camino al aeropuerto. Una situación estresante pero manejable que desató una reacción de furia desproporcionada en Salvador. La intensidad de su ira por algo que era claramente un accidente le mostró a Alma un lado de su personalidad que la asustó. Pero su dependencia emocional hacia él ya era lo suficientemente fuerte como para racionalizar el incidente como producto del estrés del viaje. Aunque encontraron el pasaporte perdido en la cajuela del taxi y lograron regresar a México sin mayores complicaciones, el daño emocional del incidente ya estaba hecho y establecería un patrón de comportamiento que se repetiría con frecuencia creciente durante toda la relación. El vuelo de regreso transcurrió en un silencio tenso que reflejaba tanto la vergüenza de Salvador por su explosión como la confusión de Alma sobre cómo interpretar lo que había presenciado. A pesar de lograr una reconciliación aparente una vez que regresaron a casa, Alma confesó años después que comenzó a sufrir en silencio desde ese momento, desarrollando una ansiedad constante sobre cuándo ocurriría el siguiente estallido y qué lo provocaría. La reconciliación reforzó un patrón tóxico donde las explosiones de ira de Salvador eran seguidas por periodos de arrepentimiento y afecto que confundían a Alma y la mantenían enganchada emocionalmente a una relación que ya mostraba signos claros de disfuncionalidad. Este ciclo de abuso emocional y reconciliación es característico de las relaciones tóxicas, donde la víctima comienza a normalizar comportamientos inaceptables porque van acompañados de periodos de aparente normalidad y afecto. La juventud e inexperiencia de Alma en relaciones serias la hacían particularmente vulnerable a este tipo de manipulación emocional. Y su educación tradicional la llevaba a creer que las dificultades en una relación debían ser soportadas y superadas en lugar de ser señales de alarma que requerían una evaluación seria de la viabilidad de la pareja. La relación se volvió progresivamente más posesiva y controladora, con Salvador ejerciendo un control psicológico cada vez más asfixiante sobre los movimientos y decisiones de Alma. Los celos se convirtieron en una presencia constante en sus vidas, creando un ambiente de tensión y sospecha que contaminaba incluso los momentos más cotidianos de su convivencia. Si Alma quería ver a Salvador, tenía que llamarlo primero y esperar su aprobación, pero frecuentemente él le decía que estaba muy ocupado. Una táctica que ella más tarde entendió como una forma deliberada de provocarle celos y mantenerla en un estado de inseguridad emocional constante. Esta dinámica de poder desequilibrada hacía que Alma viviera en un estado de ansiedad permanente, nunca sabiendo si sus planes serían aprobados o si se vería obligada a cancelar compromisos para acomodarse a los caprichos de Salvador. La impredecibilidad de su humor y sus reacciones la mantenían constantemente alerta, tratando de anticipar qué podría molestarlo y ajustando su comportamiento para evitar conflictos. Este tipo de hipervigilancia es extremadamente agotador a nivel psicológico y marca a las víctimas de abuso emocional de maneras que pueden durar décadas después del fin de la relación. La tensión llegó a un punto crítico durante una discusión particularmente intensa donde Alma, llevada al límite de su resistencia emocional, amenazó con enfrentarlo cara a cara.
Un momento que la asustó a ella misma porque se dio cuenta de hasta qué punto la relación la había cambiado. Fue en ese momento de claridad que comenzó a entender que necesitaba bajarle a la intensidad y recuperar su equilibrio emocional. Aunque tomaría varios años más antes de que pudiera actuar decisivamente sobre esa comprensión. A pesar de todas las señales de alarma y el deterioro evidente de su bienestar emocional, Alma y Salvador decidieron mudarse juntos en 1980. Una decisión que intensificaría tanto los aspectos positivos como los negativos de su relación. Ese mismo año, el destino los reunió nuevamente en el set de Colorina, la telenovela emblemática protagonizada por Lucía Méndez, donde Salvador fue elegido como el galán principal tanto en la ficción como, eventualmente, en la realidad. La producción de Colorina representó un momento profesional importante para ambos actores. Pero también intensificó las tensiones existentes en su relación personal debido a la presencia de elementos externos que complicarían aún más su ya frágil equilibrio emocional. Durante las grabaciones, Alma interpretó a la Pingüina. Un papel secundario pero memorable que le proporcionó reconocimiento inmediato del público y consolidó su imagen como una actriz versátil capaz de destacar incluso en roles de apoyo. Sin embargo, mientras su carrera profesional florecía, su vida personal se sumía cada vez más en un caos emocional que afectaba su rendimiento laboral y su bienestar general. La convivencia diaria había expuesto aspectos de la personalidad de Salvador que Alma no había percibido completamente durante el periodo de cortejo, incluyendo niveles de control y posesividad que hacían que vivir con él se sintiera más como una prisión que como una relación amorosa. La combinación de éxito profesional y fracaso personal creaba una dicotomía dolorosa en la vida de Alma, quien se veía obligada a mantener una fachada de felicidad y profesionalismo en público mientras lidiaba con una situación doméstica cada vez más insostenible. El ambiente de trabajo en Colorina se volvió particularmente tenso debido a la presencia del director Dimitrio Sarras, quien tenía un interés personal en Salvador que iba más allá de lo profesional y que complicaba significativamente la dinámica del set. Aunque Sarras era admirado por su talento y disciplina profesional, su apego emocional hacia Salvador creaba fricciones constantes que hacían cada vez más difícil el ambiente de trabajo para todos los involucrados. Alma reflexionó más tarde que Sarras no la odiaba por ser la novia de Salvador, pero ciertamente no le hacía la vida más fácil. Una observación que revelaba tanto su capacidad para entender las motivaciones complejas de quienes la rodeaban como su frustración por verse atrapada en dramas que no había creado. La situación se volvió insostenible cuando Alma y Salvador regresaron tarde de una pausa para comer y Sarras estalló en una furia desproporcionada, gritándoles a ambos pero dirigiendo la mayor parte de su ira hacia Alma. Mientras Salvador simplemente se encogió de hombros y se dirigió a su camerino, evadiendo la confrontación, Alma se quedó y recibió la peor parte del ataque verbal del director, quien la acusó de sabotear su propia carrera y la atacó verbalmente frente a todo el equipo de producción. El momento fue tan tenso e inapropiado que todo el equipo técnico, camarógrafos, ingenieros de sonido, personal de iluminación, detuvo lo que estaba haciendo y exigió que Sarras se disculpara públicamente con Alma antes de continuar con las grabaciones. Este acto de solidaridad fue extraordinario en una industria donde las jerarquías rara vez son desafiadas. Y demostró el respeto y afecto que Alma había ganado entre sus colegas a través de su profesionalismo y calidez humana. La intervención del equipo técnico obligó a Sarras a ofrecer una disculpa pública, un evento que, aunque satisfactorio en términos de justicia inmediata, subrayó la posición vulnerable en la que Alma se encontraba tanto en su vida profesional como personal. El incidente reveló cómo los conflictos personales de otros podían arrastrarla a situaciones difíciles sin que ella tuviera control sobre las circunstancias. Un patrón que se repetía en su relación con Salvador donde frecuentemente se convertía en el objetivo de frustraciones que no había causado. La solidaridad mostrada por el equipo técnico fue reconfortante pero también le hizo darse cuenta de que estaba navegando un ambiente laboral minado por tensiones personales que escapaban a su control. Este episodio marcó un punto de inflexión en su comprensión de las dinámicas de poder en la industria del entretenimiento y le enseñó valiosas lecciones sobre la importancia de mantener límites profesionales claros. A pesar de la resolución positiva del conflicto inmediato, el incidente dejó una marca duradera en Alma, quien comenzó a entender que su asociación con Salvador no solo afectaba su vida personal sino que también tenía ramificaciones profesionales que podían ser perjudiciales para su carrera.
La combinación de estrés laboral y problemas personales comenzó a crear una presión insostenible que la llevaría a tomar decisiones importantes sobre el futuro de ambas áreas de su vida. Decisiones que definirían los siguientes años de su trayectoria tanto personal como profesional. A finales de 1980, mientras su relación con Salvador Pineda se deterioraba progresivamente, Alma se enteró de que el productor Luis de Llano estaba buscando actores para un proyecto innovador que cambiaría para siempre el panorama de la televisión juvenil mexicana. La nueva comedia, titulada Cachún Cachún Ra Ra Ra, representaba un concepto revolucionario que combinaba música, comedia y situaciones cotidianas de los jóvenes de la época de una manera que nunca antes se había intentado en la televisión nacional. Alma se sintió inmediatamente intrigada por el proyecto, especialmente por su formato experimental y su enfoque en audiencias juveniles, pero Salvador se opuso rotundamente a que audicionara, argumentando que el programa estaba por debajo de su nivel artístico y que podría dañar su reputación como actriz seria. Esta oposición marcó uno de los primeros momentos en que Alma decidió seguir su instinto profesional por encima de las objeciones de su pareja. Una decisión que se convertiría en un precedente importante para futuras elecciones de carrera. A pesar de las críticas y presiones de Salvador, Alma siguió su intuición y se presentó al casting, llegando justamente cuando estaban a punto de cerrar las puertas del estudio. Su determinación de no perderse esta oportunidad, a pesar de las consecuencias que podría tener en su relación personal, demostró una fortaleza de carácter que había estado desarrollando gradualmente a través de los años de presión emocional. En el estudio encontró a Alfredo Alegría, quien también esperaba nerviosamente su turno para audicionar. Y ninguno de los dos podía imaginar que estaban a punto de crear una de las duplas más memorables de la televisión mexicana. El formato de la audición requería una improvisación entre dos actores, y cuando llegó su turno, Alfredo entró en personaje utilizando su característica voz torpe y su timín cómico natural. Alma respondió instintivamente, canalizando una energía rebelde y callejera que más tarde se convertiría en el alma del personaje de Babi. Una joven audaz que representaba el espíritu libre e independiente que muchas adolescentes mexicanas anhelaban pero no se atrevían a expresar. La química entre ambos actores fue inmediata y eléctrica, creando una dinámica que combinaba humor, ternura y autenticidad de una manera que captó inmediatamente la atención de los productores presentes. Esa única escena improvisada no solo les aseguró los papeles principales sino que sentó las bases estéticas y emocionales de lo que se convertiría en un fenómeno cultural que marcaría a toda una generación de mexicanos. La naturalidad con que ambos actores se complementaron durante la improvisación reveló una compatibilidad artística que trasciende la técnica y entra en el reino de la magia teatral auténtica. A partir de ese intercambio creativo espontáneo nació no solo un programa de televisión sino un universo de personajes y situaciones que resonarían profundamente con los jóvenes mexicanos de los años 80. La decisión de Alma de seguir su instinto artístico por encima de las objeciones de Salvador marcó el inicio de una nueva fase en su carrera donde comenzaría a priorizar sus propias decisiones profesionales sobre las opiniones de otros, incluso cuando esas opiniones venían de personas emocionalmente importantes en su vida. Cachún Cachún Ra 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 se estrenó a principios de 1981 y rápidamente se convirtió en un fenómeno nacional que superó todas las expectativas de rating e impacto cultural. El programa no era simplemente entretenimiento juvenil, se convirtió en un reflejo de las aspiraciones, frustraciones y sueños de una generación de jóvenes mexicanos que se identificaban profundamente con los personajes y sus dilemas cotidianos. El personaje de Babi, interpretado por Alma, representaba un tipo de feminidad que era a la vez accesible y aspiracional, una adolescente rebelde con lengua afilada pero con un gran corazón, que enfrentaba los problemas típicos de la juventud con valentía y autenticidad. Las chicas en las escuelas de todo México querían ser como Babi porque ella encarnaba la independencia y la fuerza que muchas deseaban para sí mismas, mientras que los chicos se sentían atraídos por su combinación de belleza natural y personalidad fuerte. La popularidad del programa trascendió las barreras socioeconómicas y geográficas, convirtiéndose en un punto de referencia cultural que unía a jóvenes de diferentes trasfondos bajo una experiencia compartida de identificación y entretenimiento. Los personajes del programa se convirtieron en verdaderos iconos culturales que influenciaron la moda, el lenguaje y las actitudes de toda una generación, estableciendo tendencias que perdurarían mucho más allá de la duración del programa. Para Alma Delfina,
Interpretar a Babi significó no solo el reconocimiento masivo del público, sino también una conexión emocional profunda con miles de jóvenes que veían en su personaje un reflejo de sus propias luchas y aspiraciones. Sin embargo, la energía vibrante y la aparente felicidad que los fans veían en pantalla no siempre reflejaba la realidad que Alma vivía tras bambalinas, donde la presión del éxito y los problemas en su relación personal comenzaban a pasar factura de maneras que el público no podía percibir. Y hasta aquí llegamos con esta información tan impactante sobre Alma Delfina, que seguramente los ha dejado tan sorprendidos como a nosotros cuando la recibimos hace apenas unos minutos. Como siempre, agradecemos enormemente todos sus comentarios porque sabemos que ustedes tienen las mejores opiniones y análisis sobre estas situaciones que sacuden al mundo del espectáculo mexicano. No olviden dejar su like en este video, ya que nos ayuda muchísimo a seguir creciendo y poder traerles más contenido exclusivo como el que acabamos de compartir. Queremos saber qué piensan ustedes sobre todo lo que hemos revelado hoy, así que los invitamos a que nos dejen sus comentarios aquí abajo y nos cuenten cuál fue su reacción al escuchar esta noticia tan inesperada. Recuerden que en este canal siempre les traemos las noticias más frescas y las exclusivas más impactantes del mundo del entretenimiento, así que no se olviden de activar las notificaciones para ser los primeros en enterarse. Nos vemos en el próximo video con más sorpresas que estamos seguros les van a encantar. Hasta la próxima, queridos suscriptores.